Tras ser detenido por la policía, un camionero se sorprende al ver un rostro conocido. Él creía conocer todos los peligros de la carretera hasta ser detenido por una policía que nadie podría imaginar. Y lo más increíble, ella era la hermana que desapareció hace décadas. Lo que él va a descubrir desafiará todo lo que usted cree sobre familia, destino y secretos guardados por años. Quédese hasta el final, porque esta historia cambiará para siempre la manera como usted mira a quienes ama. El sol apenas surgía en el horizonte, tiñendo la carretera de tonos dorados y naranjas, mientras Juan ajustaba el retrovisor de su camión. Un viejo Scania que ya cargaba más historias que algunas ciudades por donde había pasado. Respiró profundamente, sintiendo el olor del asfalto caliente mezclado con el aroma de café y aceite quemado, y sonrió levemente para sí mismo. Desde niño siempre había estado fascinado por los camiones. Recordaba pasar horas frente al portón de la casa del tío, admirando aquellos gigantes de hierro y motor, imaginándose algún día recorriendo carreteras interminables, sintiendo el viento en el rostro y el poder de la máquina bajo sus manos. Era esa pasión la que lo guiaba, la que lo hacía levantarse antes del sol y conducir hasta tarde en la noche, enfrentando calor, lluvia, baches y soledad. Pero entre la carretera y su pasión por los camiones, había un recuerdo que ningún motor podría borrar. Su hermana, Natalia. Ella tenía apenas 3 años cuando desapareció, y Juan, con sus 8 años, cargaba la culpa y el dolor como cicatrices invisibles. Él siempre llevaba consigo una foto antigua, amarillenta por el tiempo, en la que Natalia sonreía en una playa, sosteniendo la mano de la madre, cabellos al viento y ojos brillantes de felicidad. La nostalgia era constante, un peso silencioso que lo acompañaba en cada curva, en cada kilómetro recorrido. Mientras conducía, la mente de Juan vagaba hacia aquel día fatídico. Él podía casi sentir la arena caliente entre los dedos y oír la risa de la hermana resonando por el viento. Era verano y la familia había decidido pasar el día en la playa. Aquel día comenzó como cualquier otro, lleno de risas y alegría. Natalia corría entre las olas, intentando atrapar el rastro de las gaviotas, mientras Juan, orgulloso de ser el hermano mayor, sostenía firme la mano de ella, garantizando que nada malo sucediera. «Agárrate fuerte, Nat, no voy a dejar que el agua te lleve, ¿verdad?», dijo Juan riendo, pero con el corazón apretado de cuidado. Natalia lo miró con aquellos ojos curiosos, riendo y debatiéndose entre el sol y la espuma del mar. Juan se sintió feliz, orgulloso, pero también vulnerable. Él sabía que necesitaba protegerla siempre. Por un instante su mirada se desvió hacia la madre, ocupada montando la sombrilla y distribuyendo toallas. Cuando volvió la atención a Natalia, el corazón casi se detuvo. La pequeña ya no estaba allí. El pánico se instaló inmediatamente. Juan corrió por la playa, gritando, «¡Natalia! ¡Natalia! ¿Dónde estás?». Las olas quebraban con fuerza y el ruido del mar se mezclaba con el grito desesperado de Juan.
La madre en lágrimas comenzó a recorrer la arena, llamando por el nombre de la hija, mientras los padres y algunos bañistas se unían a la búsqueda. El sol continuaba brillando, indiferente a la tragedia que se desarrollaba en la arena. En aquel momento, Juan sintió una mezcla de miedo, culpa e impotencia. No había sido lo suficientemente rápido, no había percibido que la hermana se había alejado. Él se culpó por cada segundo que desvió la mirada, cada distracción que podría haber costado la presencia de ella a su lado. La policía fue accionada inmediatamente, y pronto hombres de uniformes azules corrían por la playa intentando rastrear huellas en la arena y oír los relatos desesperados de la familia. Pero a medida que el tiempo pasaba, la esperanza disminuía, no había señal de Natalia. Las búsquedas fueron cesadas y el miedo tomó control. La posibilidad de que la niña hubiera sido tragada por el mar atormentaba cada corazón presente. El viento soplaba fuerte, mezclando el olor de la marejada con la desesperación, y Juan sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. El mundo se tornó pesado y silencioso al mismo tiempo. Aquel día marcaría el inicio de un largo camino de nostalgia, culpa y esperanza que nunca murió. Años después, mientras el camión avanzaba por la carretera, cada kilómetro recorrido le recordaba a Juan aquel día. La carretera era dura, los conductores a veces impacientes, el calor abrasador y el cansancio constante, pero nada pesaba más que la memoria de Natalia. Él tomó la foto de la hermana del tablero, pasando los dedos delicadamente sobre la superficie amarillenta, como si pudiera sentir nuevamente la suavidad de sus manos pequeñas. Algún día nos vamos a encontrar de nuevo. Yo sé eso, murmuró él, la voz embargada, apretando los ojos contra el sol que reflejaba en el vidrio de la cabina. La pasión por los camiones y el amor por la carretera le daban a Juan la fuerza necesaria para seguir. Cada viaje, cada entrega era una forma de mantener viva la memoria de la familia, de honrar el vínculo que la ausencia de Natalia no consiguió romper. Él se acordaba de cada detalle de su infancia, los juguetes que compartía con la hermana, los paseos en el patio, las pequeñas travesuras que ella hacía y que lo hacían reír incluso en los días más difíciles. Cada recuerdo era combustible para continuar. Cada memoria una chispa de esperanza. Al estacionarse para una pausa más, Juan observó la puesta del sol, tiñendo el horizonte de rojo y naranja. La carretera se extendía al frente, infinita y desafiante. Pero él sabía que la vida en la carretera era también una manera de mantenerse conectado a aquello que realmente importaba: familia, memoria y amor. Entre llantas, bocinas y el rugido del motor, él cargaba consigo la certeza de que, mientras tuviera esperanza, cada kilómetro valía la pena, cada carretera recorrida lo aproximaba a un reencuentro que él todavía soñaba vivir. Y así, con la foto de la hermana al lado del volante, Juan retomó la carretera, guiado por la pasión que siempre tuvo por los camiones y por el amor que jamás se apagaría.
Entre la dureza de la vida en la carretera y la fragilidad de las memorias, él encontraba fuerza para continuar. Un camionero entre el presente y el pasado, siempre acompañado por Natalia, que jamás lo dejó solo de verdad. Entre una entrega y otra, Juan se acordaba de todo lo que vivió en los últimos años. Tuvo relaciones, sí. Algunas novias vinieron y se fueron, intentando adaptarse a la vida de un hombre que pasaba más tiempo en la carretera que en casa. Hubo aquellas que reían de su pasión por los camiones, otras que no soportaban la soledad, las largas semanas sin noticias. Él siempre se esforzaba, pero al final era la distancia y la nostalgia las que terminaban todo. Recordó una de ellas, Marina, que lo esperó por casi un mes, pero acabó desistiendo de esperar por los mensajes enviados entre ciudades y gasolineras. Juan se acordaba de la última llamada telefónica. «Juan, no sé si puedo más», ella dijo con la voz embargada. «Parece que la carretera siempre va a estar entre nosotros». «Lo sé», él respondió apretando la foto de Natalia contra el pecho. «Pero nunca voy a olvidarte». La vida afectiva de él siempre sufrió por causa de la nostalgia. Era difícil encontrar a alguien que soportara el vacío de las ausencias, que consiguiera esperar sin reclamar, mientras él cruzaba estados enteros al servicio de la familia. Y en el fondo, el recuerdo de la hermana desaparecida era una sombra que lo acompañaba en todos los rincones de su vida. Un peso invisible, constante, que nadie podía sustituir. Aquella mañana, durante una pausa en una gasolinera casi desierta, el teléfono sonó. El número en la pantalla era familiar, la madre. Él atendió con una sonrisa contenida, intentando disimular el cansancio. «Juan, mi hijo». La voz de ella estaba diferente, débil, cargada de preocupación. «Fui al médico ayer». Ellos encontraron algo. Es el comienzo de cáncer. El mundo de Juan pareció congelarse por un instante. El sonido del motor, el viento golpeando en la cabina, el olor de asfalto caliente y diésel, todo desapareció. Solo quedaba la voz de la madre, temblando, revelando un miedo que él nunca imaginara sentir. «Mamá», él respondió tragando el nudo en la garganta. «Va a salir todo bien. Yo voy a cuidar de usted. Lo prometo». Él colgó el teléfono y se quedó un momento mirando por la ventana. La carretera parecía aún más larga, aún más vacía. Cada kilómetro recorrido ahora tenía un peso mayor. No era apenas trabajo, era la oportunidad de garantizar que la madre tuviera los mejores medicamentos, exámenes y cuidados. La vida en la carretera no era solo soledad y nostalgia, era también responsabilidad. Él se hundió aún más en el trabajo. Cada entrega, cada carga transportada, cada noche sin dormir, se transformaba en cuidado y protección. Una forma de luchar contra la enfermedad que amenazaba a su familia. En los días siguientes, la rutina de Juan se tornó aún más intensa. Despertaba antes del sol, preparaba el camión y revisaba cada detalle. Llantas, aceite, frenos, mapas, horarios de entregas, entre una ciudad y otra, abastecimientos rápidos, cafés amargos y miradas cansadas.
Él se acordaba de la infancia, de los juegos con Natalia, de la risa de ella resonando en la casa, de los paseos en el patio y de la sensación de deber cumplido cuando conseguía protegerla. Esos recuerdos eran su combustible, su motivación silenciosa para no desistir. Los días se mezclaban. Juan conducía durante horas bajo el sol abrasador, sintiendo el calor que quemaba la piel y el cansancio que presionaba los hombros. En las noches frías de gasolinera, miraba la foto de la hermana, tocando la superficie amarillenta e imaginando lo que podría haber sucedido si la vida hubiera tomado otro rumbo. Las entregas se tornaron más que trabajo, eran esperanza, eran sustento, eran la oportunidad de mantener a la madre viva, de mantener la memoria de la hermana intacta. Incluso en las raras pausas, Juan no descansaba. Conversaba con la madre casi todos los días, discutiendo medicamentos, exámenes, tratamientos. Cada llamada era cargada de preocupación, pero también de afecto. Juan, ¿tú también te estás cuidando?, preguntaba la madre en una tarde calurosa por teléfono. Estoy. Él mentía levemente sonriendo ante el micrófono. Pero mi prioridad es usted, mamá. No se preocupe por nada. El camionero sabía que no podía permitirse flaquear. La carretera exigía de él resistencia y la vida exigía de él amor, cuidado y coraje. Entre kilómetro tras kilómetro, él transformaba su dolor en fuerza, su nostalgia en trabajo, su culpa en acción. Cada entrega bien sucedida era más que dinero, era garantía de que podría comprar los medicamentos, pagar los exámenes y ofrecer a la madre un futuro, incluso ante el miedo del cáncer. Y así Juan seguía, un hombre dividido entre la carretera y la familia, entre la nostalgia de una hermana desaparecida y el cuidado de una madre enferma, cada día más hundido en el trabajo. Cada kilómetro recorrido un gesto silencioso de amor y protección. Entre bocinas, llantas rechinando y el ronquido constante del motor, él cargaba consigo el peso de la vida, de la responsabilidad y de la esperanza, siempre creyendo que, a pesar de todo, podía hacer la diferencia. La carretera continuaba interminable, el sol quemaba su piel, la nostalgia apretaba el corazón, pero Juan seguía firme. Cada carga entregada, cada ciudad atravesada, cada noche solo en una gasolinera distante, era un paso en la dirección de un futuro que él todavía soñaba construir, con la madre segura, la memoria de Natalia viva y la certeza de que, a pesar de las dificultades, él nunca desistiría de luchar por aquellos que amaba. Era un jueves caluroso y Juan conducía su camión por las calles estrechas de una ciudad del interior, haciendo entregas programadas para el día. El motor rugía rítmico. Cada cambio de marcha le recordaba cuánto ya había recorrido, de las carreteras, de las ciudades y de los paisajes que cruzaba diariamente. La rutina, a pesar de cansadora, era casi mecánica. Entregas, revisión de notas, combustible y café amargo. Pero aquella mañana la calma habitual fue quebrada por un toque inesperado en el celular. Juan,
dijo la voz de la vecina trémula por el teléfono. Es la señora Elena, su mamá. Ella se está sintiendo mal. El médico dijo que necesita ir al hospital inmediatamente. El corazón de Juan dio un salto. Un frío recorrió su espina mezclando miedo y urgencia. ¿Qué pasó?, preguntó él, intentando mantener la voz firme mientras miraba por el retrovisor y controlaba el volante con fuerza. Bueno, ella tuvo una caída de presión y está muy débil. No espere, Juan. Vaya ahora con ella, respondió la vecina con la voz cargada de preocupación. Juan sintió una mezcla de desesperación y culpa apretar su pecho. Por años, él había luchado en la carretera para cuidar de la madre, y ahora, incluso lejos, veía el peligro aproximarse nuevamente. Yo voy para allá en cuanto termine esta entrega. Lo prometo, mamá. Aguante firme, ya voy, dijo, tragando la ansiedad mientras miraba la carga en el camión. Terminó rápidamente la entrega, revisando la documentación y acomodando la mercancía con manos temblorosas, el pensamiento fijo en la madre. Mientras encendía el motor y se preparaba para volver, sintió el peso de la responsabilidad golpear aún más fuerte. La carretera nunca había sido tan urgente, tan llena de obstáculos invisibles e inesperados. Apenas habían recorrido algunos kilómetros cuando, de repente, un estruendo seco resonó por el acotamiento. El camión tembló violentamente. «¡No tenía que pasar ahora!», gritó Juan golpeando el volante con rabia contenida. «¡Justo hoy!». El corazón se disparó, el sudor escurriendo por la frente. Él respiró profundo y descendió del camión, los ojos recorriendo rápidamente la llanta reventada. Entre maldiciones ahogadas y respiraciones pesadas, comenzó a cambiar la llanta. Cada segundo perdido parecía una eternidad. Su madre necesitaba ayuda y el reloj avanzaba despiadado. La desesperación se mezclaba con la frustración. Aquel obstáculo había surgido en el peor momento posible. «Vamos, vamos. No puedo perder más tiempo», murmuraba Juan, apretando tornillos con fuerza, sintiendo cada segundo escapar como arena entre los dedos. Finalmente, después de ajustar el último tornillo y revisar cada detalle, él retomó la carretera. El camión rugía nuevamente, pero la prisa no disminuía la atención. Juan aceleraba con cuidado, rezando para no encontrar ningún otro imprevisto. Cada curva le recordaba el pasado, la infancia y la hermana desaparecida, pero ahora el presente exigía toda su fuerza, concentración y fe de que conseguiría llegar a tiempo. Fue en ese momento, mientras recorría una autopista movida, que la sirena de la policía cortó el aire estridente, haciendo el corazón de Juan dispararse como nunca antes. Una patrulla señalaba, obligándolo a orillarse. No podía ser un obstáculo más justamente en aquel día crítico. Un apretón en el pecho casi lo hizo perder el control del camión. El sudor escurría por el rostro. Las manos, firmes pero temblorosas, temblaban al reducir la velocidad. Cada latido del corazón reverberaba por la cabina, resonando dentro de su cabeza como un tambor, anunciando desastre. No, ahora no. Por favor, no ahora, murmuró apretando el volante con fuerza, casi incapaz de respirar. Juan estacionó a la orilla de la pista,
el camión rechinando bajo el peso de la carga y de la tensión que él cargaba. El viento golpeaba con fuerza y el sonido del tráfico parecía distante, como si el mundo hubiera parado solo para él. Cada segundo duraba una eternidad. Cuando bajó el vidrio, la policía llamó con firmeza. Él miró a la oficial y sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Los ojos frente a él eran imposiblemente familiares. Una mujer firme, confiada, pero con una mirada que atravesaba décadas, trayendo memorias que él creía haber perdido para siempre. El corazón de Juan se detuvo por un instante. La respiración se trabó y un nudo se formó en la garganta. El mundo entero parecía suspendido, mientras cada célula de su cuerpo gritaba reconocimiento e incredulidad. «Es usted», balbuceó Juan, la voz fallando, casi tragada por el viento que sacudía el camión. ¿Natalia? La policía frunció el ceño, la mirada estrechándose confusa. Su voz salió firme, pero hesitante, cargada de sorpresa y cautela. «Mi nombre no es Natalia, pero usted me parece familiar». El corazón de Juan casi se detuvo. Cada latido martillaba en el pecho como un tambor de guerra. La carretera, el tráfico, el motor del camión, todo desapareció. Él sintió el mundo girar, la tensión tomando control de cada fibra del cuerpo. Temblando, Juan sacó del bolsillo la foto antigua, amarillenta por el tiempo, mostrando la niñita en la playa, sonriente, con los cabellos al viento y la mirada pura. «Mire, yo soy su hermano», dijo, la voz casi desapareciendo, los dientes apretados, las manos temblando tanto que la foto casi cayó al suelo. «Yo sé que es usted». Ella miró fijamente la foto, después a él, los ojos estrechándose, confusos, intentando juntar las piezas que su mente insistía en no aceptar. Una lágrima solitaria escurrió por el rostro de ella, lenta, pesada, cargando años de distancia, nostalgia y dolor. «Juan», dijo ella, la voz embargada, casi un susurro, y ahora finalmente reveló el nombre que usaba hace años. «Erika». El mundo alrededor de ellos parecía desmoronarse y girar al mismo tiempo. El viento rugía, el tránsito continuaba a lo lejos, pero allí, en aquel instante, nada más existía más allá de la intensidad de aquel reencuentro. Juan extendió la mano casi sin aliento, tocando la de ella a través del vidrio, sintiendo el peso aplastante del tiempo perdido, de la nostalgia y de la esperanza que volvía a pulsar con fuerza. «Yo no puedo creer», murmuró casi ahogado, la voz embargada. «Después de tantos años tú, Erika, tú estás aquí». El silencio que se siguió era sofocante. Cada respiración parecía cargada de décadas de memorias reprimidas, preguntas que no habían sido respondidas, emociones contenidas en años de separación. El viento cortaba la carretera, mezclando el ruido de los carros, el rugido del motor del camión y el llanto silencioso de dos corazones que finalmente se reconocían. A veces, pensaba Juan, el destino era cruel, pero al mismo tiempo tenía sus maneras misteriosas de corregir injusticias.
Y en aquel instante, parado en el acotamiento, con el camión cargando no apenas mercancías, sino años de nostalgia, Juan comprendió que aquel jueves jamás sería olvidado. Entre sirenas, el motor rugiendo y el viento cortante, dos hermanos se reencontraban. Nada, ni el tiempo, ni la distancia, ni el pasado doloroso podría apagar aquel instante. Un reencuentro que el destino prometiera y finalmente cumpliera de forma inesperada, intensa y arrolladora. Juan permaneció por algunos segundos parado en el acotamiento, el corazón todavía disparado, manos temblorosas sobre el volante, la sirena de la policía, el viento cortante, el ruido distante del tráfico. Todo parecía irrelevante ante el torbellino que acababa de suceder. Él todavía apenas podía creer que Erika, su hermana desaparecida hace décadas, estaba allí enfrente de él. ¡Viva! Erika, comenzó, la voz embargada. Yo ni sé por dónde comenzar. Ella lo miró hesitante, la respiración todavía irregular, y finalmente sonrió pequeño pero lleno de significado. Juan, dijo con la voz débil pero firme. No entiendo, pero yo sentí algo. Siempre sentí que había alguien buscándome. El teléfono sonó de repente, recordándole a Juan sobre la madre. Él respiró profundo y atendió, la voz todavía tensa. Mamá. Juan, hijo, dijo la madre débil, pero intentando sonar tranquila. ¿Ya vienes? Yo estoy un poco débil. El médico me quiere ver hoy. El estómago de Juan se contrajo. Ya voy saliendo, mamá. Prometo que ya voy en camino. Él colgó y se volteó hacia Erika, la urgencia en la mirada. Necesito llevar a mi mamá al hospital. Ella no está bien, dijo, la voz fallando. Pero tú, necesito explicarte. Juan respiró profundo, todavía tenso, y dijo con firmeza, intentando mantener la calma. Está bien, sígueme. Él subió al camión, encendió el motor y comenzó a avanzar lentamente por la carretera. Erika entró al carro de la policía y siguió atrás. Cada kilómetro cargado de silencio pesado, pero lleno de significado. La tensión era palpable. Ambos sentían la urgencia de cuidar de la madre, la ansiedad de estar finalmente juntos y el torbellino de emociones que los años de separación dejaron. El camino se extendió por 1 hora 40 minutos, cada curva y recta trayendo a la superficie memorias antiguas. El sol ya comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo la carretera de tonos anaranjados y rojos. El viento frío que entraba por las ventanas se mezclaba con el olor del diésel, con el sonido distante de otros camiones y carros, y con el latir acelerado del corazón de Juan. Cada kilómetro parecía prolongar la espera. Cada segundo cargado de expectativa y miedo de que algo pudiera salir mal. Mientras se aproximaban a la casa, recuerdos comenzaron a saltar en la mente de Erika. Imágenes que ella creía haber perdido para siempre surgían como destellos. El olor del jardín de la infancia, la puerta de madera de la sala, la luz entrando por las ventanas en mañanas de verano, risas y pasos pequeños corriendo por el corredor. El corazón de ella se aceleró y una lágrima escurrió antes incluso de que ella lo percibiera. Cuando finalmente Juan estacionó el camión en la cochera, el mundo pareció desacelerar. Erika descendió del carro de la policía, los ojos lagrimeados,
las manos temblando, y sintió cada paso atravesando el patio y entrando a la casa como si estuviera atravesando el tiempo. Cada corredor, cada detalle despertaba recuerdos olvidados y sensaciones hace mucho adormecidas. Al llegar a la puerta del cuarto de la madre biológica, Erika se detuvo, la respiración presa en el pecho. Vaciló por un instante, entonces empujó la puerta. El choque en los ojos de la madre fue instantáneo. Mi hija, mi pequeña Natalia, susurró la madre, la voz temblando, lágrimas escurriendo libremente. Sin pensar, Erika corrió y envolvió a la madre en un abrazo sincero y apretado, sintiendo todos los años de ausencia, toda la nostalgia y el dolor desmoronarse en aquel instante. Juan entró luego atrás, sintiendo el corazón disparado, el pecho pesado de emoción, y dijo con firmeza, intentando mantener el control: «¿Mamá? ¿Vamos al hospital ahora?» «Ah, sí, claro», respondió la madre todavía emocionada, permitiendo que los hijos la ayudaran a levantarse. Después que Juan ayudó a la madre a levantarse, todos subieron a la patrulla de la policía con Erika. El corazón de cada uno latía acelerado, y el silencio dentro del carro era pesado, cargado de memorias y emoción. Juan se sentó al lado de la madre, sosteniendo su mano, mientras Erika ocupaba el asiento del frente, todavía temblando, los ojos lagrimeados, mirando por la ventana el paisaje que pasaba rápidamente. «Vamos con calma», murmuró Juan, intentando organizar los pensamientos. Pero la voz fallaba, embargada por la emoción. «Estoy tan aliviado de que estés aquí». El trayecto fue cargado de silencio y pequeños gestos. El olor del cuero del carro mezclado con el perfume antiguo de la madre, el sonido distante de los carros en la carretera, el latir acelerado del propio corazón de cada uno. Cada curva, cada semáforo parecía prolongar el suspenso, cada kilómetro recorrido amplificando la mezcla de miedo, esperanza y nostalgia que los envolvía. Finalmente, después de largos minutos que parecieron horas, la patrulla llegó al hospital. Juan ayudó a la madre a salir del carro y todos entraron, los pasos resonando por los corredores silenciosos. El corazón de Erika se disparaba, el olor de medicina, la luz fluorescente y el sonido distante de las máquinas hospitalarias la hicieron revivir el sentimiento de vulnerabilidad que había sentido tantos años atrás. Ellos fueron directo a la sala de espera. Sentados próximos, todavía intentando procesar el reencuentro, pidieron un café, pequeños gestos intentando normalizar algo que era extraordinario de más para ser simple. La madre ya estaba siendo atendida por los médicos, conectada a exámenes y cuidados, mientras Juan y Erika permanecían en la sala de espera. El ambiente era silencioso, interrumpido apenas por el sonido distante de máquinas, pasos apresurados y voces bajas de los profesionales de la salud. Cada minuto parecía eterno, y cada mirada intercambiada cargaba ansiedad, miedo y la urgencia de reconectarse después de tantos años separados. Ellos pidieron un café,
intentando normalizar la situación, aunque fuera imposible. Juan sostuvo la mano de Erika, sintiendo la firmeza de ella y la fragilidad que la emoción provocaba. «Yo pasé tanto tiempo imaginando cómo eras», dijo Juan, la voz embargada, los ojos brillando de emoción. «Yo no sé», respondió Erika con lágrimas escurriendo, la voz trémula. «Yo solo sé que crecí con ella, con Olanda. Ella decía ser mi mamá, me amó, cuidó de mí, me llamó Erika, pero nunca supe de ti, nunca supe de nuestra mamá de verdad». Juan tragó en seco, sintiendo el dolor y la nostalgia mezclarse con alivio. «Entonces, ¿tú no sabías que eras mi hermana?» «No, nunca supe», dijo Erika respirando profundo. «Ella me crió, me enseñó todo lo que yo sabía y yo la amaba, pero siempre sentí algo faltando, algo que yo no conseguía explicar. Hasta hoy». El silencio cayó entre ellos, pesado y lleno de emoción. La tensión de no saber el estado de la madre biológica, el miedo de lo desconocido y la necesidad de conexión tornaban cada segundo casi insoportable. «Cuando todo esto pase», continuó Erika, los ojos lagrimeados, la voz firme pero trémula, «vamos a descubrir la verdad completa sobre Olanda, sobre mi vida, todo lo que pasó en esos años. Pero ahora estamos juntos y eso importa más que cualquier otra cosa». Juan apretó la mano de ella con fuerza, sintiendo el calor y la determinación de la hermana. «Sí, juntos. Y nunca más voy a dejar que te vayas». Ella sonrió entre lágrimas, recostando la cabeza levemente en el hombro de él. «Yo tampoco. Ahora podemos recomenzar juntos». Mientras esperaban, cada minuto parecía pesar una eternidad. Cada ruido del hospital, cada paso de médicos y enfermeros, les recordaba la fragilidad de la vida, pero también la fuerza del reencuentro. A pesar del tiempo perdido, del sufrimiento y de la nostalgia, sentían que finalmente podrían reconstruir sus lazos, apoyándose en el amor, en la esperanza y en la certeza de que nada podría separar nuevamente a aquella familia. Después de largas 3 horas de espera, finalmente recibieron noticias sobre la madre de Juan. Un médico se aproximó con un semblante tranquilo y dijo: «El examen terminó y los resultados son buenos. Ella está estable, todo correcto. No hubo complicaciones graves». Un suspiro colectivo de alivio llenó la sala. Juan apretó la mano de la madre emocionado y Erika recostó la cabeza en el hombro del hermano, dejando escapar lágrimas de felicidad. La tensión que había acompañado cada segundo desde la mañana parecía finalmente disiparse. La semana pasó rápidamente, pero el peso de las emociones todavía los acompañaba. Y entonces, en un domingo soleado, la verdad comenzó a surgir de forma inevitable. Erika, o mejor dicho, Natalia, comentó con Olanda: «Mamá, ¿el domingo puedo ir a almorzar con la señora?» «Claro, mi hija. Tú siempre eres bienvenida en casa», respondió. El domingo llegó. El viaje hasta la ciudad natal de Natalia fue silencioso, cargado de tensión. Juan conducía concentrado en la carretera, pero sintiendo el peso de la responsabilidad de mantener a la hermana tranquila y segura.
Erika estaba al lado sosteniendo la mano del hermano, intentando encontrar coraje para enfrentar a la mujer que la crió, que le dio amor, pero también una historia construida con omisiones y secretos. Cuando llegaron a la casa de Holanda, la puerta se abrió y ella apareció sonriente, aunque con el corazón acelerado. «Mamá, traje invitados», dijo Natalia respirando profundo. Holanda dio un paso al frente, intentando mantener la compostura, y preguntó: «¿Quiénes son, mi hija?». Natalia miró a Juan y después a la mujer anciana y dijo con firmeza: «Esta es mi mamá verdadera y este es mi hermano Juan». El mundo de Holanda pareció desmoronarse en un instante. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas y ella comenzó a temblar, incapaz de sostener la expresión tranquila que siempre mantuviera. La mujer que dedicara años de su vida a la niña, que creía ser su hija, finalmente se confrontaba con la verdad que nunca quisiera admitir. «¿Es verdad?», preguntó Holanda, la voz fallando, casi un susurro mientras los ojos temblaban ante la hija que criara. Natalia asintió lentamente, sintiendo una mezcla de alivio, rabia contenida y tristeza profunda. Cada músculo del cuerpo parecía tenso, pero la necesidad de conocer la verdad era más fuerte. Juan permaneció al lado de la hermana, observando la reacción de Holanda, intentando equilibrar la rabia que surgía en su pecho con la empatía por el amor que la mujer demostrara durante todos aquellos años. Holanda retrocedió un poco, lágrimas escurriendo por el rostro arrugado, la voz fallando mientras intentaba explicarse. «Yo solo quise protegerte, nunca quise lastimarte, nunca». La voz de ella se quebraba con cada palabra. «¿Proteger?», Natalia interrumpió con la emoción desbordando. «Tú me llamaste Erika, me diste otra vida, me hiciste creer que aquella era mi historia. Yo te amé, sí, pero no puedo vivir toda mi vida sin saber la verdad. Necesito de ella, mamá». La voz de ella resonó por la sala, cargada de dolor, queja y determinación. El silencio cayó pesado, casi sofocante. Holanda sollozaba intentando procesar la avalancha de sentimientos. Culpa, amor, miedo y la conciencia de que sus buenas intenciones habían escondido la verdad por tantos años. «Yo solo nunca pude tener hijos», dijo Holanda, la voz trémula casi quebrándose. «Siempre soñé con una hija, pero nunca conseguimos. Mi marido, él era policía, siempre responsable, rígido, y siempre supimos que no podríamos tener hijos». Aquella mañana en la playa yo estaba de vacaciones con él, intentando aprovechar algunos días de descanso cuando vi una niña linda, perdida, sola, asustada. Eras tú, Natalia. Algo en mí, no sé explicar, yo sentí que necesitaba cuidar de ti. Te tomé en brazos, sentí tu peso leve, tu mirada pura y algo dentro de mí decidió. Ella respiró profundo, lágrimas escurriendo por el rostro. Te llevé a casa y mi marido no apoyó la idea. Él quedó asustado, con miedo de las consecuencias. Pero yo conseguí convencerlo. Yo insistí. Yo hice que él viera que aquello era correcto, que yo necesitaba intentar darte la vida que podía. Y así te tuvimos. Tuvimos la hija que siempre soñamos.
Natalia sintió el corazón apretar, la mezcla de rabia y comprensión hirviendo dentro de ella. «Yo sé», dijo, la voz embargada. «Yo sé que me amaste, pero la verdad necesitaba existir. Yo necesitaba conocer a mi familia de sangre, a mi hermano. Necesitaba entender mi historia real». Olanda cerró los ojos, sollozando suavemente, sintiendo el peso de las décadas de secreto y amor confuso. «Yo nunca quise lastimarte, Natalia. Cada día, cada elección, todo lo que hice fue por amor y por miedo de perderte de nuevo». El almuerzo se había tornado una mezcla de emociones intensas. La madre biológica de Natalia, todavía conmovida por la revelación, no consiguió contener las lágrimas y se aproximó a Olanda. Por un instante todo pareció detenerse. Dos mujeres que en su esencia habían amado a la misma niña de maneras diferentes, se abrazaron, un abrazo cargado de perdón, de reconocimiento y de humanidad que disolvía la tensión acumulada durante décadas. «Gracias», murmuró la madre de Natalia, la voz embargada. «Gracias por todo lo que usted hizo por ella, por Erika». Olanda sollozó apretando a la otra mujer, sintiendo el peso de años de elecciones, secretos y amor. «Yo solo quería lo mejor para ella», dijo, la voz casi desapareciendo. Nunca quise quitarle a su verdadera familia. Natalia observaba todo, sintiendo el corazón calentarse. Por primera vez, sintió que el ciclo de queja y dolor estaba finalmente siendo quebrado. Ella se aproximó a Olanda y con suavidad dijo: «Gracias, mamá. Yo sé que me amó y yo también la amo. Pero ahora necesitamos vivir con la verdad». Juan, que había estado en silencio, absorbiendo cada gesto y cada emoción, respiró profundo. La tensión en su pecho comenzó a ceder, sustituida por una esperanza silenciosa, una sensación de que finalmente podrían caminar juntos, verdaderamente unidos. Aquella tarde, cada conversación, cada palabra, cada sonrisa tímida cargaba consigo la posibilidad de reconstrucción. Risas surgían entre lágrimas, memorias eran compartidas, historias antiguas eran contadas, y lentamente los lazos que habían sido quebrados por el tiempo comenzaban a entrelazarse nuevamente. Cuando finalmente se despidieron de la mesa, Natalia se volteó hacia Juan con la voz embargada. «Yo no puedo creer que estamos aquí juntos, de verdad, después de tantos años». Sus manos temblaban y los ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Lo sé», respondió Juan, apretando la mano de ella con fuerza. «Pero estamos aquí y vamos a hacer todo correcto a partir de ahora». La madre biológica, todavía sosteniendo a Olanda por la mano, añadió: «Hoy aprendí que el amor puede existir de muchas formas y que la verdad, incluso cuando dolorosa, es la única manera de sanar». Natalia se inclinó y abrazó a la madre, sintiendo el calor que no experimentaba hace décadas. Juan se unió al abrazo y por un momento los tres quedaron así, unidos, respirando, sintiendo el presente de estar finalmente juntos. En los días que se siguieron quedó claro que Olanda continuaría siendo parte de la vida de ellos. Ella no era apenas la mujer que criara a Erika, sino una presencia fundamental en el día a día, ofreciendo cariño, sabiduría y amor. La convivencia se tornó constante.
Juan, Natalia, la madre biológica y Yolanda pasaron a vivir más próximos, facilitando encuentros, compartir de rutinas y momentos de unión que antes parecían imposibles. La relación entre la madre biológica de Natalia y Yolanda también se transformó. Las dos mujeres, que inicialmente se miraban con una mezcla de tensión e incredulidad, ahora se veían como amigas, compañeras en la misión de crear un ambiente de amor y seguridad para la hija. Risas compartidas, consejos intercambiados, pequeñas gentilezas diarias comenzaron a cimentar una amistad inesperada, pero genuina, fortaleciendo el núcleo familiar recién reconstruido. Mientras tanto, la salud de la madre de Juan y Natalia, que sufría con el inicio de un cáncer, comenzó a mejorar con los cuidados médicos y la presencia constante de los hijos. Cada visita, cada apoyo, cada sonrisa dada a la madre ayudaba a fortalecer su voluntad de vivir. Lentamente pero con firmeza, el tratamiento surtió efecto. Pruebas positivas, consultas regulares y acompañamiento próximo indicaban que ella estaba en el camino de la cura, y la esperanza se tornó una presencia constante en la casa. En una tarde soleada, sentados todos juntos en el jardín, la sensación de completitud tomó control del ambiente. Natalia miró alrededor. Juan a su lado. La madre biológica sonriendo. Yolanda con una mirada tranquila y amorosa. Era el reencuentro pleno. El recomienzo que ellos tanto necesitaban. Yo entiendo, dijo Natalia, la voz tranquila pero cargada de emoción, que la vida nos separó, pero también nos trajo de vuelta y que, a pesar del pasado, todavía podemos construir algo lindo juntos. Juan asintió emocionado. Es eso mismo. Lo que pasó no puede ser borrado, pero podemos aprender de él. Y ahora somos una familia de verdad. Una ola de lágrimas y sonrisas tomó control del jardín. El sol iluminaba los rostros, calentando no solo la piel, sino el alma. Había perdón, había comprensión, había esperanza. El pasado de dolor y ausencia todavía existía, pero no dominaba más el presente. El amor, la reconexión, la amistad y la verdad habían vencido. Natalia abrazó a Juan una vez más, sintiendo cada latido del corazón de él junto al suyo, y susurró: «Gracias por no desistir de mí». «Nunca, jamás», respondió Juan, la voz firme pero llena de emoción. «Yo prometo que nunca más nos vamos a separar». Yolanda, emocionada, se aproximó y colocó las manos sobre los hombros de Natalia. «Yo estaré siempre con ustedes», dijo, la voz cargada de afecto, «no como sustituta, sino como parte de esta familia que ustedes construyeron ahora con amor y verdad». La madre biológica de Natalia sonrió enjugando una lágrima y completó: «Y yo estaré siempre al lado de todos ustedes. El pasado no puede ser cambiado, pero el presente y el futuro podemos escoger juntos». Y así la familia entera comenzó a vivir nuevamente, no apenas como hermanos y madres, sino como un núcleo unido por el perdón, por el amor, por la verdad y por la esperanza. Cada gesto cotidiano, una comida compartida, un café, risas, historias contadas, pasó a simbolizar la fuerza de un recomienzo. Incluso después de años de ausencia, sufrimiento y secretos,
Juan, Natalia, la madre biológica y Holanda pudieron finalmente mirar hacia el frente. El dolor del pasado todavía existía, pero no definía más la vida de ellos. El amor, la reconexión, la amistad y la verdad habían reconstruido lo que el tiempo parecía haber destruido, creando una base sólida para memorias, alegrías y momentos felices que todavía estaban por venir. El sol se ponía iluminando el jardín y cada rostro con tonos dorados. Y en aquel instante, cada abrazo, cada lágrima, cada sonrisa era la prueba viva de que, incluso después de sufrimiento y secretos, la familia podía recomendar, perdonar y crecer más fuerte que nunca, porque al final de cuentas no importaba si ella era Erika o Natalia. Lo que importaba era que, a pesar del estrés y de las carreteras recorridas, el camino de Juan finalmente se había cruzado con su hermana y nada podría deshacer aquello. Los meses pasaron y la rutina se estableció de manera natural. Juan continuaba con su trabajo en la carretera, pero ahora los viajes tenían un significado diferente. Cada regreso a casa era un reencuentro con la hermana que había perdido y encontrado, con la madre que luchaba valientemente contra la enfermedad y con Holanda, que se había integrado completamente a la familia. Las comidas dominicales se tornaron tradición, momentos sagrados donde todos se reunían para compartir historias, risas y planes para el futuro. Natalia, que había pasado tantos años como Erika, ahora abrazaba ambas identidades. Ella era tanto la niña que desapareció en la playa como la mujer que Holanda había criado con tanto amor. Ya no sentía la necesidad de escoger entre una u otra, porque finalmente comprendía que ambas eran parte de quien ella era. Su trabajo como policía ganó un nuevo sentido, dedicándose especialmente a casos de niños desaparecidos, usando su propia historia como motivación para ayudar a otras familias a encontrar la paz que ella había encontrado. La madre biológica de Natalia continuaba su tratamiento con determinación renovada. La presencia de los hijos, el apoyo constante y el amor que la rodeaba se convirtieron en la medicina más poderosa. Los médicos comentaban sobre su mejoría notable, atribuyéndola no solo a los medicamentos, sino a la voluntad de vivir que había resurgido con el reencuentro familiar. Cada consulta traía noticias más alentadoras, cada examen mostraba signos de recuperación. Juan, por su parte, había encontrado el equilibrio que tanto buscara. La carretera ya no era un escape de la soledad, sino un medio para sostener a la familia que tanto amaba. La foto de Natalia niña todavía permanecía en el tablero del camión, pero ahora acompañada de una nueva, donde los dos hermanos aparecían sonrientes, abrazados, con las dos madres al fondo. Aquella imagen representaba la victoria sobre el tiempo, sobre la distancia, sobre todos los obstáculos que habían intentado mantenerlos separados. Holanda, liberada finalmente del peso del secreto que cargara por tantos años, floreció de una manera que nadie esperaba.
La amistad con la madre biológica de Natalia se profundizó, y juntas formaron un equipo inseparable, complementándose en el cuidado y amor por la familia. Las dos mujeres compartían recetas, consejos, memorias y sueños, construyendo puentes donde antes solo había abismos. En una noche especial, mientras todos cenaban juntos en el jardín bajo las estrellas, Juan se levantó y alzó su vaso. «Quiero hacer un brindis», dijo, la voz firme pero cargada de emoción. Por la familia que perdimos y recuperamos. Por el amor que nunca murió. Por las madres que nos dieron vida de diferentes maneras. Y por mi hermana, que finalmente está de vuelta donde siempre debió estar. Todos alzaron sus vasos, los ojos brillando con lágrimas de felicidad. Natalia se levantó y abrazó a su hermano, susurrando: «Por nosotros, por todo lo que superamos, y por todo lo que todavía vamos a vivir juntos». El viento suave de la noche llevaba consigo el aroma de las flores del jardín, mezclándose con las risas y conversaciones de la familia reunida. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo, como testigos silenciosos de aquel milagro que había transformado vidas, sanado heridas y reconstruido lo que parecía perdido para siempre. Y así, bajo aquel cielo estrellado, la familia que el destino había separado y luego reunido de la manera más inesperada, celebraba no solo el reencuentro, sino la promesa de un futuro lleno de amor, verdad y unión. Porque al final, después de todas las carreteras recorridas, todos los años de búsqueda y todas las lágrimas derramadas, habían aprendido la lección más importante: que el amor verdadero no conoce distancias, que la familia va más allá de la sangre, y que nunca es demasiado tarde para volver a casa. La historia de Juan y Natalia se convirtió en un testimonio vivo de que los milagros existen, de que la esperanza nunca debe ser abandonada, y de que incluso en los momentos más oscuros, la luz del amor familiar puede guiarnos de vuelta a donde pertenecemos. Y cada vez que Juan subía a su camión para iniciar un nuevo viaje, ya no lo hacía con el corazón pesado por la ausencia, sino con la certeza de que al final de cada carretera, su familia lo esperaba con los brazos abiertos, completa, unida y llena de amor. Fin.